Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Coronado y les vengo a hablar sobre el surrealismo. El surrealismo es un movimiento que comenzó en Francia cerca de 1920. Este nace como una respuesta a los cambios del momento. Los artistas comienzan a quitar esa tendencia realista de sus obras y empiezan a crear obras que se basan más que todo en la parte irreal e imaginaria del ser. El surrealismo está marcado en un contexto social el cual data después de la Primera Guerra Mundial, es decir, en la posguerra, con un cambio político donde la fuerza política trata de mantener la paz y evitar la guerra. Para esto ellos crean alianzas con la gran mayoría de las naciones, pero al ser esta un sendero estrecho para ellos, puesto que no todas las naciones tenían las mismas ideologías, esto fue un total fracaso, trayendo consigo la Segunda Guerra Mundial. En la parte económica, después de la posguerra, el crecimiento fue constante y rápido, puesto que hubieron producciones de autos, bienes de consumo y en la construcción surgieron nuevas tendencias. Pero esto no duró mucho, puesto que luego de la caída de la bolsa de Estados Unidos cayeron consigo también las economías del mundo. También podemos ver que en la parte social surgieron nuevos materiales para la producción de nuevos artículos, estos nunca antes vistos, como lo era el PVC, utilizado para las tuberías, los plásticos, los recubrimientos de vinilo y el alumbrado. Y sin duda, lo que fue el arte surrealista, que fue marcada en esta época para la sociedad, puesto que cansados de una tendencia realista donde les marcaba todos los acontecimientos y todas las obras eran 100% reales, nace el surrealismo. Las características principales del surrealismo son la mezcla de conceptos, objetos o sentimientos que la razón mantiene separadas. Es decir, que los objetos utilizados en diversas obras del surrealismo no concuerdan con el uso cotidiano de dichos objetos. Los artistas le daban mayor importancia al misterio, lo absurdo, paradójico y la destrucción. Esto quiere decir que ya no siguen los mismos lineamientos de el realismo, sino que buscan el misterio plasmarlo en sus obras de arte. Es decir, que el artista revela sus conocimientos, pero a través de algo que no es descifrado por los espectadores a simple vista. Bueno, también otra de las características es establecer el ensamble de objetos y el collage. ¿En qué consistía esto? En que se utilizaban diversos objetos, en algunas ocasiones se superponían estos objetos, marcándolos en una realidad no bien vista, porque no se sabía bien qué objeto era el del que se estaba ahí plasmando, pero que para el artista hacía parte de ese misterio y de esa imaginación de él. El uso de las técnicas. Bueno, uno de los usos de la técnica es cadáver exquisito. Consistía en dibujar diversas partes de una figura o un texto, teniendo en cuenta que el surrealismo no solamente fue en la parte de la pintura, sino que también en la parte literaria tuvo un gran auge. Entonces, algunos artistas hacían mezcla de la parte literaria con de la parte figurativa, trayendo consigo partes de textos y plasmándolo, pero de una forma misteriosa y digamos que sin una forma definida como tal. Y otra de las características son las obras con pensamiento crítico de la vida moderna.
En estas los artistas plasmaban esas inconformidades y esas adversidades por las cuales estaban pasando, pero de una forma más abstracta. Bueno, el surrealismo consta de dos tiempos, por decirlo así. Considerados también dos tipos de surrealismo. ¿Por qué? El primero es un surrealismo abstracto. Este nace después de la Primera Guerra Mundial. Los artistas inventan un universo figurativo. Las ideas surgen de manera fluida, espontánea y rápida. No tienen en cuenta ni el sentido ni la coherencia, así como lo mencionábamos antes. Estas no caían en cuenta que el objeto o la connotación que le estaban dando al objeto no estaba ni siquiera cerca a la realidad, sino que ellos lo utilizaban para expresar nuevos sentimientos, esos sentimientos los cuales los tenían en su pensamiento. Y el surrealismo figurativo, que es el que nace después de la Segunda Guerra Mundial, debido a que los artistas ya no están solamente en Francia, sino que ellos tuvieron que emigrar a otros países trayendo consigo algunas técnicas y tendencias de aquellos países, pero no dejando de lado esa parte surrealista. En este tiempo ellos plasmaban casi que una fotografía de las figuras. Bueno, ahora les voy a hablar de una de las principales obras del surrealismo, como lo es la persistencia de la memoria, conocida también como los relojes blandos o los relojes derretidos. Es un cuadro del pintor Salvador Dalí, pintado en 1931. Como lo podemos observar, aquí el cuadro nos muestra objetos reales como lo es el reloj, pero con una connotación irreal. En nuestra cotidianidad nosotros no observamos un reloj que posea dicho uso. Y podemos ver que el que quizás coincide en el uso, como lo podemos ver aquí, que podríamos decir que está en una mano, la mano no coincide con esa figura anatómica a la cual nosotros estamos acostumbrados a ver. Bueno, aquí vemos, esta lleva como título La bañista sentada. Esta fue pintada por Pablo Picasso en 1930. Aquí podemos ver esa parte figurativa del surrealismo. Aquí nosotros a simple vista podemos detalladamente ver que se trata de una mujer que está sentada, pero tiene una parte irreal, que es que nos deja ver el paisaje, el mar y el cielo en medio de la creación de su cuerpo. Bueno, aquí tenemos otra obra que se llama La llave del campo, que fue realizada en 1933 por René. Esta nos muestra una ventana abierta, donde se refleja un pequeño bosque, el mismo que se refleja en los cristales partidos, pero el artista nos lanza digamos que unas preguntas y dice, ¿cuál es la realidad? ¿Esa que está plasmada detrás de la ventana, o quizás la realidad es esa la que se refleja en los cristales, haciendo un juego entre lo consciente e inconsciente de lo que es la vida? Bueno, aquí vemos esta obra que se llama Todavía y Siempre. Todavía y Siempre fue creada en 1942. Esta pintura surrealista fue creada por Tanguy, y en esta se ve reflejada lo que son los sueños. Aquí el pintor, de una forma particular, muestra ese mundo interno de cada ser, donde no coinciden de pronto la parte figurativa que vemos ahí, es decir, los objetos utilizados o pintados, no sabemos a qué tipo de objeto corresponde o qué en sí es lo que el artista está reflejando, ¿verdad? Pero por medio del artista y de la consideración que él hace en sus obras, podemos ver que son los sueños de las personas,
y que él termina también con una paradoja que dice, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Es esa frase inconsciente que todos seres humanos en algún momento de la vida se ha realizado, dice el autor, que hacen ahí mostrando un infinito mundo donde el ser humano no conoce lo que está, pero que aún está inmerso de él. Bueno, de esta forma el surrealismo es ese proceso de atracción por el cual los pintores de la época plasmaban sus cuadros con una forma de misterio y algo ilógico de los objetos utilizados, pero que tuvo un gran auge a mediados de 1920. Gracias.